Hola, un gusto saludarlos a todos nuevamente. Hoy vamos a ver la segunda parte de los tipos de mundo en la literatura. Recuerden que esta asignatura es lenguaje y es para el primer nivel medio. Entonces recordemos algunas cosas que vimos hace 10, 15 días más o menos. Lo primero que vimos fue el mundo cotidiano o realista. Recuerden que en la literatura se presentan tipos de mundo en lo que se quieren reflejar ambientes distintos en cada una de sus lecturas. Uno de ellos es el mundo cotidiano y realista. Entre sus características está que es el mundo similar al nuestro y que puede transcurrir en el pasado o presente. Es decir, cuando yo leo un texto con mundo cotidiano realista, siento que estoy viviendo esa realidad que puede pasar en nuestra vida o que pudo haber pasado hace unos años. El segundo mundo que vimos es el cotidiano de la ciencia ficción. Este mundo es cotidiano, pero está enfocado en narraciones futuristas y se trata principalmente de ciencia y tecnología. Y también vimos el mundo onírico y fantástico. En este mundo se muestra el interior del hombre y sus problemas. O sea, se preocupa mucho de mostrar las dificultades que tiene el hombre, sus miedos, la soledad, sus sentimientos. Y también se asocia al mundo de los sueños porque suceden hechos que donde se interrumpe la realidad por situaciones extrañas o absurdas. Al igual que en los sueños, uno no sabe si esto es realidad o no. Si pensamos cómo serían estos mundos en pintura, imágenes, cuadros, podríamos decirlo así. Este correspondería al mundo de lo real cotidiano, ¿cierto? Tenemos mujeres que están trabajando la tierra en un mundo que parece ser como el nuestro. Este correspondería al de ciencia ficción, pues hay una interacción entre robots o seres de otro mundo quizás con un humano y tenemos esta imagen que representa muy bien el mundo de los sueños, donde la mente empieza a crear, pensar o imaginar cosas. Ahora vamos a ver dos nuevos mundos. El primero es el mundo mítico. Mítico porque viene de la mitología. La mitología existe porque las civilizaciones o pueblos antiguos no sabían cómo responder a situaciones que no conocían o que no podían dar la explicación, por lo tanto creaban historias para poder responderlas. Veamos la información. Las sociedades antiguas explicaban sobrenaturalmente la creación y existencia de todo aquello para lo cual no tenían explicaciones racionales. O sea, si no tenían explicación, inventaban una historia. Por ejemplo, de dónde venía la noche, el día, el cielo, el ser humano, etc. También esto se relaciona con lo religioso, pues sus personajes principales son dioses, y ellos son los que tienen el poder de que ocurran los hechos y tienen el poder sobre la naturaleza y sobre los hombres. Leamos. El mito se relaciona con lo religioso, a través de los dioses que los pueblos antiguos se creaban. Ellos explicaban los acontecimientos y los dioses eran, por tanto, responsables de todo lo que ocurría en el mundo y a los hombres. Recuerden que hay civilizaciones que tenían muchos dioses y otros menos, o que incluso habían semidioses, que era la mezcla entre humanos y dioses. En su época, el mito tenía un carácter verídico y sagrado. Esto quiere decir que la gente confiaba fiebre y creía que estas historias eran reales 100% y que no eran inventadas. Por lo tanto, se apegaban mucho a sus creencias. Veamos un ejemplo. Este es un texto que se llama La creación del mundo y que es de el pueblo mapuche. En la tierra no había nada. Un espíritu poderoso vivía en el aire y aplastó a los de menos poder que se rebelaron, convirtiéndolos en montañas y volcanes, y a los arrepentidos en estrellas. Para que habitara en la tierra el poderoso, transformó en hombre a un espíritu que era hijo suyo, el cual al caer quedó aturdido. La madre del joven sintió pena, y para mirarlo abrió en el cielo una ventanilla por donde asoma su cara pálida. El poderoso tomó una estrella y convirtiéndola en mujer, le ordenó que fuera a acompañar a su hijo. Esta, para llegar hasta el joven, tenía que caminar a pie. Para que no se lastimase, el poderoso ordenó que a su paso crecieran las hierbas y flores. Ella jugaba con estas y las trucaba en aves y mariposas. Y después que pasaba la hierba que su pie había tocado, se convertía en selva gigantesca. El joven y la niña se juntaron y unidos hallaron que el mundo era más bello. En el día,
El poderoso les miraba por una ventanilla redonda y era el sol. En la noche era la madre del joven la que abría el ventanillo y mostraba su rostro pálido. Era la luna. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos los siguientes personajes. Un dios todopoderoso que tenía una esposa que también era un dios y que enviaron a sus hijos al mundo y que de este envío empezó a surgir la naturaleza y se explica también el origen del sol y de la luna. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora audiovisual, sobre los... Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumatz se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumatz rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. El segundo mundo que vamos a ver es el Real Maravilloso. Tiene un nombre muy curioso porque hay una mezcla importante y se da de manera muy importante en Latinoamérica. Veamos. Intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Es un mundo donde todo es posible. Se mezcla la realidad y la fantasía, como si fuera normal. Es decir, un mundo que se permite casi todo, pues mezcla no solo lo real con lo irreal, la fantasía, sino que, los personajes que interactúan en este mundo lo toman como si fuera normal. Hay hechos también misteriosos, sin explicación lógica y con la presencia de lo milagroso. Es muy común que se hable de lo latinoamericano en estas obras porque grandes exponentes surgieron desde acá, como Gabriel García Márquez, que es colombiano, donde su obra más importante fue Cien años de soledad. Vamos a leer un fragmento
Ahora vamos a leer un ejemplo en el fragmento de Un señor muy viejo con alas enormes de Gabriel García Márquez. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero. Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo, pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal. Tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle y él les contestó en un dialecto incomprensible, pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera una vecina, que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error. Es un ángel, les dijo. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia. Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso. Si pensamos en estas características del mundo real maravilloso, nos encontramos con una realidad que todos podemos vivir, que es un hijo enfermo, ¿cierto? En una casa, pero viene el aspecto fantasioso, que cae un ángel y lamentablemente este ángel cayó porque ya estaba viejo, entonces no pudo cumplir su cometido, que era llevarse el niño. Entonces estas personas, ¿qué hicieron? Dejaron cautivo al ángel y lo tenían en su patio. O sea, claramente ahí hay hechos que no podrían ocurrir en la realidad, que quizás más adelante los protagonistas, los personajes, lo ven como un milagro, pues el niño estaba destinado a la muerte y no fue así, porque el ángel tuvo otro final. Ahí vemos cómo la realidad y la fantasía se mezclan, ¿cierto? Pero que a nadie le llama la atención. Es como que la vecina le dijo, ah, es un ángel, eso puede suceder, cosa que obviamente sabemos que en nuestra realidad no pasaría. Y se mete mucho el tema de lo religioso acá. Tenemos un ángel, o sea, no es cualquier personaje el que cae, es un ángel que viene por la vida de un pequeño. Em, entonces, en la guía se señala que deben hacer las actividades de la página 22 a la 35. Si bien se ven que son muchas páginas, en realidad en cada página hay una explicación, un texto y una pregunta. Por lo tanto, el ejercicio que deben hacer es identificar a qué tipo de mundo pertenece cada fragmento. Para eso, lean, destaquen y obviamente vean en qué tipo de texto de mundo encaja de acuerdo a las características que vimos recién y se suman las anteriores, ¿cierto? Las que vimos en la clase anterior. La última actividad, en la página 35, tienen que escribir un texto. Obviamente que eso lo pueden hacer de a poco, no es necesario que hagan todo el trabajo en un día, pero sí vayan avanzando de a poco y la escritura, tener mucha conciencia de lo que están escribiendo, tratar de escribir con buena letra, buena ortografía y reflejando el mundo que se les está pidiendo, uno de los mundos que vivimos en el fondo. ¿Ya? Y el texto final me lo mandan al correo. Nos vemos en otra oportunidad y que estén muy bien.